Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Aquí Alexia, la chica de sistemas. Y este es un video que me han pedido bastante en la sección comunidad del canal, así que bueno, aprovecho a invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho para poder participar de la sección comunidad y votar o sugerir contenido que quisieran ver. Otra cosa que creo conveniente aclarar antes de empezar es que varias de estas distros pertenecen a ecosistemas distintos, algunas al ecosistema Red Hat y otras al ecosistema Debian. En esencia varía el gestor de paquetes y algunas de las librerías o sus nombres al menos. Bueno, hay muchas cosas más en profundidad, pero no los quiero aburrir. Así que bueno, paso a contarles cuáles son mis 4 distros recomendadas o favoritas. El orden no importa, ya que las considero todas muy útiles, pero el uso práctico de cada una de ellas va a variar según la necesidad de cada usuario o cada usuaria. Así que bueno, manos a la obra. Una de mis distros favoritas es Debian. Su robustez es indiscutible. Debian es una distro excelente y que se puede adaptar a cualquier tipo de escenarios. Se puede utilizar tanto como una estación de trabajo, es decir, instalarse en una PC de escritorio o en una laptop, como también en un servidor. Debian es production ready, por lo cual se puede desplegar en un ambiente corporativo y exponerlo a internet con mínimas configuraciones de seguridad. Debian es una distro estable y como es una fundación, no es una empresa, además de ser libre y gratuita, siempre vamos a tener la confianza de que nunca se nos va a cobrar un solo centavo por utilizar la licencia de instalación de este sistema operativo. Debian suele lanzar una nueva versión cada 1 o 2 años habitualmente, pero bueno, tiene soporte para versiones previas durante muchos años. Por ejemplo, la versión actual es 12 o Bookworm, pero la versión anterior, Bullseye o Debian 11, aún tiene soporte. ¿Qué significa tener soporte? Esto no significa que vas a llamar a alguien por teléfono y del otro lado te va a atender un ñato que te explica cómo instalar Debian. No. Esto significa que aún en versiones anteriores se siguen desarrollando parches de seguridad, se sigue monitoreando y bueno, siguen saliendo actualizaciones. Es decir, no está abandonada la versión. Normalmente para saber cuánto tiempo de vida le queda a una versión de Debian hay que mirar su EOL o EOL por sus siglas en inglés, que significa End of Life o fecha de caducidad. Eso nos va a dar una idea de hasta cuánto tiempo la versión va a tener soporte y luego ya cuando pasa esa fecha, sí, ahí ya deja de tener soporte, ya no hay más actualizaciones oficiales y bueno, y es el momento de migrar. Generalmente yo no recomiendo esperar hasta el EOL, pero bueno, nada, se sabe que hasta una determinada fecha siempre va a tener soporte. Ahora sí, pasamos a la segunda distro recomendada. Mi segunda distro recomendada y también una de mis favoritas es la que yo utilizo a diario, es decir, Fedora. Fedora no es production ready y eso es importante aclararlo. Yo no desplegaría nunca un Fedora en producción. Más allá de que existe una versión Fedora Server, yo no lo haría. Ustedes hagan lo que quieran, pero no se los recomiendo. Sin embargo, para una estación de trabajo, tanto sea una PC de escritorio como una laptop, es mi distro favorita por lejos. Fedora pertenece al ecosistema Red Hat, pero a diferencia de Red Hat Enterprise, este cuenta con un kernel mucho más moderno y muchísimo más software disponible. La versión estándar de Fedora viene con GNOME preinstalado, pero en la página de Fedora, en el link de descargas, si ustedes son fan de Plasma como esta humilde servidora, pueden elegir el Spin KDE. También, en el caso de que ustedes hayan instalado la versión por defecto que viene con GNOME, bueno, también pueden instalarle Plasma sin ningún problema y con un solo comandito muy sencillo que si les interesa se los cuento en los comentarios. Es muy sencillo tener Fedora con Plasma instalado. Por último, se dice que Fedora es la distro que utiliza Linus Torvalds, nada más y nada menos, y en parte puedo entender el porqué. Es una distro que la parte tediosa de Linux la resolvió muy bien, tiene un instalador muy sencillo, el mismo que tiene Red Hat, Rocky, etc. La verdad es que funciona muy bien Fedora y por otro lado, es una distro profesional, así que bueno, nada, tenés una cosa que se instala de manera muy sencilla y al mismo tiempo te permite trabajar en un entorno profesional. Está muy bueno Fedora. Y ahora sí, pasamos a mi tercera distro favorita, y mi tercera distro favorita es Rocky Linux. Rocky Linux es una distro maravillosa que también pertenece al ecosistema Red Hat, al igual que Fedora, pero a diferencia de Fedora, Rocky Linux sí es production ready. De hecho, es la distro que yo considero la verdadera y única evolución de CentOS. Rocky Linux está construida en base al downstream de Red Hat Enterprise, por lo cual es prácticamente idéntica a un Red Hat, pero totalmente libre y gratuita. Es decir, las usuarias, los usuarios de Rocky, pueden desplegar este software en producción y contarán con el mismo poder de un Red Hat, pero sin pagar un solo centavo, al igual que sucedió con CentOS en su periodo de gloria.
Rocky Linux, al igual que Debian, también es muy versátil, en el sentido de que se puede utilizar tanto como servidor como estación de trabajo y además cuenta con el repositorio EPEL o Extended Packages for Enterprise Linux, por sus siglas en inglés, que es básicamente el repositorio de Fedora, permitiéndoles a los usuarios de Rocky Linux contar con todo el software disponible de Fedora, que es mucho más amplio en comparación al universo de Red Hat. La versión actual es 9.2, es decir, idéntica a Red Hat 9.2. Y la cuarta y última distro recomendada por Alexia, la chica de sistemas, es una distro que probablemente nadie se hubiese imaginado que una chica como yo recomendaría. Estoy hablando de Linux Mint. Es una distro que no he mencionado mucho en mi canal, pero que en la vida real a veces suelo recomendar a algunos usuarios o usuarias que no tienen mucha experiencia con Linux. Mint es una distro que durante mucho tiempo me generó sensaciones encontradas, porque me parece, por un lado, magnífica, pero al mismo tiempo me resultaba un poco frustrante que estuviese basada en Ubuntu, que a su vez está basada en Debian, y no directamente en Debian. Como saben, a mí no me gusta Ubuntu, tengo mis motivos. Si les interesa la polémica, en algún momento háganme acordar y puedo hablarles en el próximo stream, que va a ser el domingo, por qué odio a Ubuntu. No, no la odio, no me gusta nada más. Bueno, volviendo a Mint, la buena noticia es que ahora sí existe una versión de Mint basada en Debian, así que esto es algo genial. Obviamente Mint pertenece al ecosistema Debian, a diferencia de Rocky y de Fedora, que pertenecen al ecosistema Red Hat. Es decir, Mint va a utilizar el gestor de paquetes de Debian, apt-get, y los paquetes de software de Mint son .dev, al igual que todas las distros que están basadas en Debian, como puede ser Kali Linux, Ubuntu, etcétera, etcétera, etcétera. Y Debian, obviamente, ¿no? Así que bueno, como les decía, Mint pertenece al ecosistema de Debian y está creada por los mismos desarrolladores que hicieron el entorno de escritorio Cinnamon. En esencia, es una distro súper amigable y por eso la recomiendo. Es una distro que viene con Cinnamon por defecto, el entorno de escritorio que es muy similar a Windows, aunque también hay otros flavors con Mate y XFCE. Pero bueno, considero que para los usuarios que vienen de un entorno Windows, probablemente Mint sea la opción más amigable para aplanar un poco la curva de aprendizaje y comenzar a migrar de a poquito al universo Linux. No es una distro que yo vaya a recomendar a un usuario que tiene ganas de dedicarse a la administración de sistemas. Para eso yo le recomendaría que siempre aprendan dos distros, una de cada ecosistema, es decir, una distro del ecosistema Red Hat profesional, como puede ser Rocky Linux, o una distro profesional del ecosistema Debian como Debian. Así que bueno, ¿por qué recomiendo esas dos? Porque cuando ustedes estén trabajando como administradores, administradoras de sistemas, muy probablemente se encuentren con una granja que tenga muchos Debian y muchos Red Hats, o muchos Debians y muchos Rockies, o Almas u Oracles. Así que de cualquier modo van a estar trabajando siempre con sistemas de estos dos ecosistemas. Así que bueno, nada, si esperaban un montón de palabrería adicional sin sentido, lamento frustrarlos, pero fiel a mi estilo de ir al grano, no quería que se extienda demasiado. Así que bueno, nada, en resumen, estas son las 4 distros que yo suelo recomendar. Si ustedes se van a dedicar a la administración de sistemas, les recomendaría que se queden con Rocky o se queden con Debian, o con ambas, porque de hecho van a necesitar trabajar con ambas, como dije anteriormente. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Les mando un beso grande. Y nos vemos prontito en muy poquitos días más con nuevo contenido. Adiós.